Muy bien, ayer comenzamos viendo la importancia de la educación de los hijos y hay cositas que creo que conviene repetirla. Una, de que los hijos no son nuestros, no es nuestra propiedad. Son encomiendas de Dios para que nosotros los creamos en el diseño de Dios, tal y como el anuncio que pudieron leer los que lo leyeron hoy. Comenzamos diciendo que Dios nos deja el proceso, los pasos, las cosas que tenemos que hacer para aprender a educar a nuestros hijos. Y vimos que es primero importante que nosotros vivamos lo que enseñamos, ¿verdad? Porque somos el libro abierto que nuestros hijos van a leer en lo más profundo. Nuestros hijos van a absorber nuestro temperamento, nuestra forma de ser y todo. Eso va a influenciarles grandemente. Entonces, hoy vamos a comenzar a ver el proceso que Dios nos da. Quiero, en primer lugar, leer la definición de la palabra educar. La palabra educar viene de la raíz educere, o sea, está formada de dos palabras. Edu, que significa verter, o sea, imbuir, derramar, ¿verdad? Verter, y sere, que significa extraer. Lo que esa palabra nos dice, para que una persona sea enseñada, no es que escuche a los mejores maestros del mundo y que sean todas unas estrellas en las áreas que les van a enseñar. Eso es solo la primera parte, verter. Pero mientras no se pueda extraer de los niños lo que se ha estado vertiendo, enseñando, no hay enseñanza. ¿Ven? Eso es lo importante de esto. La verdadera enseñanza no es solo escuchar la información. Permítanme hacer un paréntesis triste aquí, solo para decirlo, eso es lo que pasa en la gran mayoría de iglesias hoy en día. Escuchan información y creen que ya saben mucho. O leen libros y se van al seminario, escuelas, institutos, lo que sea. Leen y creen que ya saben. En las leyes, los abogados, los jueces leen y creen que ya saben. Pero mientras no puedan sacar, evidenciar, porque repetirlo, claro, o hasta un loro repite, si le enseñamos a un loro a predicar, predica, si le enseñamos a un loro a ser juez, es juez. No es repetir, no es sacar por palabras, sino que lo que se es vertido en nosotros debe de ser manifestado, debe de salir en vida, en la forma en la que actuamos. Si se nos dio el mandamiento, no mentirás, lo que tiene que salir de nosotros es verdad. Debemos de ser personas de verdad. Entonces, la educación del niño es eso. Pero en la clase que están recibiendo, como les dije ayer, desde los primeros 7 a 12 años, más que la teoría es la vida. Ellos es la lección que están aprendiendo. La información que están recibiendo es nuestra vida. ¿Cómo regresamos del trabajo? ¡Ah, qué desgracia! Llevo un día pésimo. ¿Cómo reaccionamos ante cosas que pasan? ¡Ah, solo eso nos faltaba! Y todo eso lo están absorbiendo. Por eso es que se dan cuenta. Otro paréntesis, no lo puedo dejar pasar. Y cuando los hijos imitan alguna de las burradas que hacemos los padres, como son niños, como son chiquitos, nos causa risa y nos reímos de la burrada que estamos enseñándole. No debemos de hacer eso. No debemos aplaudir ni reírnos cuando nuestros hijos, que todos los niños se ven cosas lindas, ¿verdad? El niño, la niña hacen eso y se ven lindos porque son niños. Pero si nosotros no lo corregimos desde el principio, cuando son lo más moldeable, recuérdense que son barro en nuestras manos, que va a estar moldeable desde que está en el vientre de la madre hasta los 7 o 12 años, ¿verdad? Que ya empiezan a usar un poco más el raciocinio, y va a ir endureciéndose conforme pasan los años. Y va a llegar un momento en que ya no se puede moldear. Si tratamos de cambiarlo, se quiebra. ¿Ok? Entonces, entendamos eso. Los padres estamos enseñando en casa con nuestra vida. Eso es alguien dijo, no, creo que hay un dicho, un refrán como que no puedo oír lo que me dices
por los gritos que tus actos dan. En otras palabras, no se pueden oír lo que estamos diciendo por la forma en la que vivimos. Ok, entonces la educación de la que vamos a estar hablando es eso. Es como el manual del Creador nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es para nuestra vida. Fíjense, el pan obviamente es un alimento, pero la ilustración por donde solo menciona no solo de pan, en la palabra pan está diciendo lo necesario para nuestra vida. Entonces, no solo de lo básico y lo necesario, ¿verdad? Comer, dormir, beber, vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es con nuestros hijos. No solo de lo que digamos vivirán nuestros hijos, con nosotros es al revés, sino que más que todo de lo que vivamos delante de ellos. En Génesis capítulo 5, versículo 1, leemos: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Ok? Esta fue la creación de Adán. Pero note lo que sigue diciendo en el versículo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. El punto es este. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Y cuando el hombre ya en pecado dio a luz un hijo, lo creó a su imagen y semejanza pecaminosa. Entonces nos encontramos con la realidad de que los niños, los bebés, los niños chiquitos son unos angelitos con cola y cacho. Es decir, por un lado son una belleza, en su espíritu son santos. Por eso Dios dice: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no han llegado a la edad de raciocinio. No pueden razonar, porque para pecar, para desobedecer, primero se tiene que entender que hay que obedecer, ¿verdad? O qué es lo que hay que obedecer. Entonces, por un lado, los niños son de Cristo, los niños son inocentes y de ellos es el reino de los cielos. Pero por el otro lado, lo que heredamos de Adán, el cuerpo y los sentidos, las emociones, y el alma no entrenada, esas dos naturalezas en nosotros están batallando desde que nacemos. Porque nacemos por obra y gracia de Dios en su misericordia, permitiendo, porque Él es el que abre y cierra el vientre. Pero también nacemos de la descendencia del hombre. Jesús no nació de la descendencia del hombre, no heredó la tendencia pecaminosa de Adán, pero nosotros sí. Entonces tenemos que los niños, desde que nacen, han heredado en su naturaleza el egoísmo. Claro, eso no se va a ver inmediatamente, porque cuando el bebé está ahí llorando, se sabe que está llorando, porque es la única forma que puede decir que tiene hambre, o que está mojado, o que tiene un dolor o algo. O sea que el lloro es la única cosa que tiene para comunicarse con nosotros. Y ahí es donde entra especialmente a las madres, a que aprendan a discernir cuál es llanto de dolor, cuál es llanto de hambre, en fin, porque aún desde ahí se tiene que ir conociendo al bebé para saber cómo tratar con él. Entonces recordemos, Adán nació adulto, ya Dios lo creó, no nació, Dios lo creó adulto. Consecuentemente, él ya tenía raciocinio, ya estaba en su libre albedrío y con su conocimiento total. Por lo tanto, su desobediencia le costó la vida. Murió espiritualmente separado de Dios. Sin embargo, los niños no. Los niños, aunque tienen todos los humanos, pero estamos hablando de los niños ahora, vamos a hablar adultos acerca de nuestros hijos, acerca de los niños. Entonces los niños no saben nada, tienen temores porque apenas están experimentando otro ambiente y cosas de esa índole, y la única forma de expresarlo es llorando. Pero como digo, se tienen que empezar a entrenar. Eso lo voy a explicar con más detalle porque es fundamental.
Le voy a leer en Isaías capítulo 7 para explicar el asunto del raciocinio en los niños. Isaías 7, versículos 15 y 16. Dice así: comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Bueno, el mensaje no es lo que me importa aquí, sino que la condición del niño. Fíjese que tiene que llegar a tener la edad suficiente para poder desechar lo malo y escoger lo bueno. Tiene que poder usar raciocinio. Y eso también nos da una cosa que lo añado así como algo, porque en los adultos ya están pasando muchos casos de esa índole y vale apoyar algo. Estamos hablando de la habilidad de pensar, de razonar, que los bebés no la tienen, así no hasta llegar a cierta edad que ya empiezan a discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero ahora quiero remontarme a adultos, porque he visto en familias donde uno de los padres o uno de los hijos, bueno, no hijos, por lo general suelen más en los mayores, bien le da Alzheimer o algo de eso, de que ya se les olvidan las cosas. Uno que está hablando con ellos y les dijo acerca de que pintaron esta pared de rojo, y a los 2 minutos pregunta, ¿y quién pintó la pared? O algo así, ¿verdad? Se les olvida y hay que repetirles lo mismo. Y entonces llega un momento que los que viven acostumbrados, ¿verdad? Por ejemplo, estamos Lili y yo, llevamos ya tantos años casados, estamos acostumbrados, y si de repente a mí se me olvida, si me cayese por la misericordia de Dios, espero que nunca, pero si cayese con enfermedad de la mente y ya no me recuerdo, y ella me tiene que estar repitiendo las cosas, llegan a cansarse porque siguen recordando a la persona que podía razonar con ellos. Y entonces hasta se cansa y dice, ya te dije que... Y eso es lo peor que se puede hacer, porque la enfermedad esa, ellos no la pueden controlar. Ellos no pueden decir, bueno, de esto sí me voy a recordar, de aquello no, ya no están. Están en esa condición como los niños. Y por eso quise hacer esta analogía, porque tenemos que entender, no están en una edad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, y tenemos que aprender a ser pacientes con ellos. Y no, si la única conversación que tenemos es repetirles 100 veces la misma cosa al día, pues esa es la única conversación que podemos tener con ellos, y esa es la que tenemos que tener. Bueno, regreso a los niños. Es que me quise ir a los niños de mayor edad, para que también, como unas palabras de aliento para los parientes, para las personas que tienen a alguien así. Recuérdense, piensen lo que acabo de decir, como que ya fuera un niño que no entiende, que no razona, y no se sientan mal, por lo tanto, de ya no poder tener una comunicación racional con ellos, sino que su amor, su compromiso, lo más lindo que ustedes pueden hacer por ellos es sencillamente bajar al nivel de ellos. Y como le digo, si Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y según Pedro era gamunal y le dijo, hasta 7. Y Jesús le contestó, hasta 70 veces 7. Imagínense. Entonces, y ahí sí que es a alguien que sí tiene raciocinio, y si 490 veces lo tenemos que perdonar, entonces cuánto más con un ser querido, que no es por ganas de fastidiar, que nos estaba de preguntar y repetir la misma cosa. ¿Ok? Bien, regreso a nuestra clase, la educación de los niños. Dice, entonces hay una edad. Eso implica que los primeros años no vamos a razonar con el niño. No tiene sentido, ¿verdad? Sí vamos a educarlo y vamos a entrenarlo. Pero recuérdese, no vamos a razonar. Yo he dicho esto de que a los niños hay que entrenarlos cuando son bebés. Se les entrena para que aprendan a ir al baño, ya que ya no se orinen en los pantalones. Se les entrena para que puedan comer por sí solos. En fin, es un entrenamiento, no es una educación, no es una enseñanza.
¿verdad? Entonces, estemos conscientes de eso. Bueno, ahora ya paso a ver el propósito de Dios para los niños entonces, y consecuentemente esa será la función prioritaria de los padres para con sus hijos. Se resume en entrenarlos, ¿verdad? Cuando dice instruye al niño en su camino, el instruir no es meramente pasarle información. El que lleguen a tener que sepan un montón de cosas mentalmente y que las aprendan y todo, esa no es nada más la educación. La instrucción conlleva más que todo la conducta de vida, el carácter. Me salto muchos años para aclararle esto. La herencia bíblica es una que está compuesta de 3 partes, pero y una de esas partes es que es tangible e intangible. O sea que lo que se debe de heredar a los hijos son cosas tangibles, carro, casa, ropa, dinero, lo que sea. Pero lo más importante es la herencia intangible, lo que no se toca, que es el carácter, los principios, la moral, las verdaderas cosas que cuentan. Esas, y desde luego entra la educación secular, que también se la tenemos que dar, que aprendan a matemáticas y todo eso está incluido. Pero me refiero, lo más importante es la instrucción del carácter, porque cuando ya somos, mire cómo tengo que estar hablando de los viejitos, ¿por qué será que estoy hablando de los de la tercera edad? Bueno, pero el asunto es que cuando ya se llega a la tercera edad, de acuerdo a la Biblia, y no de acuerdo a la cultura tradicional familiar de que los hijos los tienen que mantener porque nosotros dedicamos tantos años de nuestra vida para ellos y nos sacrificamos para sacarlos adelante. ¿Saben qué, padres? Esa es nuestra responsabilidad. No tenemos nada de qué jactarnos ni de qué gloriarnos. Y entonces ahora ellos tienen que cuidarnos. Aclaremos desde ya, me estoy adelantando, pero es importante para que me entienda lo que le voy a enseñar del niño. De tener que, no tienen que. Porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y establecen su familia. Y ahora su responsabilidad, si era nuestro hijo, es atender a su familia, a su esposa y a sus hijos. Si era nuestra hija, ahora es respetar a su marido y estar con él. O sea que de tener física, legalmente no tienen. Moralmente sí tienen una responsabilidad. Tienen que reconocer que son sus padres y que ahora sus padres los necesitan. Pero que quede claro que en la Biblia dice que como vamos a tener que depender más que todo de la ética y la moral de nuestros hijos, ¿verdad? Porque no podemos reclamarlo, como les digo, no tenemos derecho a reclamar. Tenemos como padres, si nos sacrificamos, es nuestra responsabilidad. ¿Y para qué lo estamos haciendo? No para nuestros hijos. Sí, yo me esmeré por sacarlos adelante, entregué todo para sacar a mi hijo. Óigame, Dios no le pidió eso. Dios le pidió que lo instruyera en los caminos de Dios. No que usted se malmatara y todo lo demás para que fuera doctor. Tal vez Dios no lo quería de doctor. Tal vez Dios no lo quería de la carrera que usted sí quería para que fuera algo en la vida. Si usted quiere que sea algo en la vida, enséñele los principios de vida. Los del dador de la vida. Déjeme decirle que el creador sabe más acerca de qué es lo mejor para la vida que lo que nosotros los padres terrenos sabemos. Entonces, si vamos a obedecer a Dios en la instrucción del niño, tenemos que seguir el manual del creador. Pero me estoy adelantando a decirle por qué. Porque cuando ya estemos en esa edad, si llegamos a una edad en la que estamos incapacitados, que ya necesitamos que nos atiendan y todo, los hijos tienen una responsabilidad moral, pero no legal. No lo podemos ver como que es tu obligación y ahora tú tienes que cuidarme a mí, tú tienes que, porque yo te di. No. Todo eso es por la ignorancia de la palabra de Dios, por no seguir el manual del Creador. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando seamos grandes? Bueno, ahí es donde entra la cosa. Como lo único que van a tener es una responsabilidad ética, moral. Eso es lo que debemos de aprovecharnos a enseñarles ahorita, porque cuando lo necesitemos, eso va a ser lo único que vamos a tener a nuestro favor. Un poco egoísta, ¿verdad? Pero está bien, porque también eso es lo que Dios quiere, porque eso es lo que dejó en su palabra.
Y hay otras instrucciones que más adelante, cuando le hable de la herencia bíblica, se las voy a explicar más despacio. Pero ahora ya regresemos. Ya le di un ejemplo del por qué es importante ocuparse más que de la profesión, que de la gran mentalidad que va a tener nuestro hijo, nuestra hija y todo. Tenga el corazón para con Dios y para obedecer a Dios. Okay. Entonces, la educación es un proceso por medio... dije que la labor principal de nosotros los padres es entrenar a nuestros hijos. Ahora le leo el significado de la palabra entrenar. Es un proceso por medio del cual el que está siendo instruido, es el niño, es causado a mostrar los resultados del entrenamiento. Educere. El que está recibiendo, el que está siendo instruido, es causado. ¿Cómo es causado? Se le proveen las oportunidades, las circunstancias, los elementos para ver cuánto está captando de lo que estamos nosotros imbuyendo o instruyendo en él. ¿Ven? Ese es el entrenamiento. Entonces nuestros hijos van a estar bien entrenados cuando nosotros les decimos, fulano deja eso, y él inmediatamente lo deja. Es obediente, sí, está bien entrenado. Mire a los soldados, vayamos a eso, los soldados, ¿verdad? A eso se les entrena, a que obedezcan. Entonces el entrenamiento y la obediencia casi que son parientes, ¿verdad? Si están bien entrenados, van a obedecer. Las mascotas, los perros esos tan lindos que ahora se ven que hasta se hincan con el dueño, o si es de los militares o de la policía, cómo los defienden y todo lo demás, están súper entrenados. Ellos no están obedeciendo, porque para obedecer se necesita raciocinio. Y las bestias, eso es la palabra que usa la Biblia para todo otra creación que no es el ser humano con raciocinio, no tienen raciocinio. Entonces ellos no están obedeciendo, ellos están siendo entrenados. Nosotros cuando lo vemos en nuestros hijos, eso es lo que tenemos que hacer, entrenarlos. Pero a los ojos de toda la humanidad va a ser, son obedientes. Y eventualmente, después de haber sido entrenados en los principios fundamentales en la familia, entonces ya cuando tengan la edad de raciocinio, se van a dar cuenta, seguramente que van a probar, cuando ya tengan raciocinio, van a decir, si había otra forma de hacer las cosas, y tal vez hasta lo prueben. Pero ahí es donde ¡pau!, cae la vara y los regresa a lo que fueron entrenados, y se van a dar cuenta que conviene más seguir el entrenamiento que querer hacer otra cosa. Ok, resumo esta parte para que vayamos paso a paso. Los niños son unos angelitos, dije, porque son puros, nacen inocentes, no tienen culpa absolutamente de nada y son especiales para Dios. Y dice que el que le sirva de tropiezo a un niño, más le vale que le amarren una piedra de molino y que lo tiren al mar. Esa es la cercanía de que el Señor tiene para con los niños. Entonces no hay nada de malo en los niños. Ahora bien, cuando Adán creó a un hijo a su imagen y semejanza, y ahí entramos todos los que vengamos de Adán, porque el único que no viene de Adán es Jesús, entonces todos heredamos en nuestra carne la tendencia al pecado, y nos atrae el pecado porque son apetitos carnales no correctos. Entonces el niño se encuentra, comencemos desde bebé, siente dolor, siente miedo, entre las tantas cosas que dicen que asustan a los niños. Por ejemplo, no necesariamente lo que más les asusta son los ruidos muy fuertes o el sentirse que se están cayendo, ¿verdad? Cuando se juega ya como de ¡ay! Y lo agarra y todo, y se ríen, pero con un nerviosismo, porque el sentimiento de caer es una de las cosas que más temen los niños. Bueno, entonces, los que se hacen los primeros meses, años del niño, es entrenarlo. Y el entrenarlo, como dije, es
invertir en ellos la enseñanza, pero también la práctica. Bueno, se han dado cuenta como, bueno, ahora ya casi no se entrena con pañales, ¿verdad? Pero sí, desde luego, se les entrena ya cuando están a cierta edad, de que vayan al baño y de que puedan hacer. Todo eso es entrenamiento. Y los niños lo van a aprender, pero ahí es donde entra cuán paciente es el entrenador. Aquí ahorita que digo eso, perdone, pero ni modo, a cada rato tengo que decirte lo mío, porque yo solo puedo hablar de cómo fue con mis hijos. Cuando los educamos en casa, pues ni modo. Llegaba la hora de enseñarle matemáticas, por ejemplo, a mi hijo, ¿verdad? Y entonces se pensaba al principio que era que no entendía mucho, pero en realidad lo que pasaba era que el problema de razonar era lo que estaba faltando de comprensión. Entonces, por ejemplo, estábamos, ¿verdad? Y entonces decía, bueno, si salió el camión con 15 manzanas en la esquina y llegó a la otra esquina y vendieron 7 manzanas y entonces se regresaron, ¿cuántas manzanas llevaban? O algo así, ¿verdad? Eran matemáticas. Y entonces como se le mencionaba que salió a las 8 de la mañana y que a las 3 de la tarde regresó, y se le metían muchos detalles, y la pregunta era, salió con 7, vendió 4, ¿cuántas regresó? ¿Verdad? Por así decirlo, pero con todos los detalles se confundía. Y entonces, ¿4? No, mijo, no, mira, salió a las 8 de la mañana, llevaba, entonces, mi hijo salió, mira, iba en el carro. ¿Qué pasa? ¿Estás enojado? No estoy enojado. Esa fue mi experiencia cuando me tocó ser el maestro en casa. Pero, y hasta que, ok, entonces viene la necesidad de cómo voy a aprender a enseñar, porque ni modo, como estoy diciendo, no estoy educando a mi hijo, y cuando viene el conocimiento del entrenamiento, ¿verdad? Y de reconocer también mi necesidad y buscar apoyo en que me enseñara. Y entonces a la sobrina que se recién graduada de secundaria era la que llamaba, oye, ¿cómo se hace esto? Y eso para poder irlo mejorando. O sea que también el papá tenía que ser entrenado a ser maestro y el niño tenía que ser entrenado de una forma que no le arruinara su relación al estudio y aprender a, como digo, a diferenciar en que no supiera sumar. Porque cuando se le hacían las sumas, ¿verdad? Las matemáticas, hasta de 2 y 3 cifras, ya lo podía hacer. Pero cuando se hablaba, así ya haciendo un problema narrado, como les digo, metiendo tanto información a la vez, no lo captaba. Todo eso lo tenemos que aprender como padres, ¿verdad? Porque para saber cómo nuestra vida, porque fíjense que a él no le estaba sonando tan fuerte el que no es eso, sino que lo que le estaba sonando tan fuerte era la transformación que estaba dándose en su padre, de cómo iba cambiando el tono de la voz, ¿verdad? Eso era lo que estaba absorbiendo y eso era lo que lo asustaba, ¿no? Entonces es importante, insisto, recuérdense que los niños absorben más las emociones y las actitudes que las palabras que estamos hablando. Tenemos que tener ese entendimiento de que necesitamos usar las dos cosas correctas, la actitud y las palabras. Entonces, volviendo al entrenamiento, en otras palabras, se le pone en una condición en la que tiene que responder o manifestar su entendimiento y aceptación. Esto ya es hablando con los niños que ya tienen que manifestarlo. Bueno, pero déjenme corregirme, porque aún en bebés. Vuelvo a otro ejemplo, otro ejemplo de nuestra primera hija. Yo creo que los primeros hijos son los que más sufren porque son, como dicen, el conejillo de Indias, ¿verdad? Para los que nunca hemos sido padres y no tenemos ningún entrenamiento ni nada. Pero por la misericordia de Dios, yo sí tenía el respeto a la palabra de Dios y el entender de que hay algunas de entendimiento pues, de lo que les estoy diciendo. Entonces cuando nació nuestra primera hija,
por circunstancias no me recuerdo qué, en los primeros días, a las 1 o 2 semanas, Lili estuvo en una condición, Lili es mi esposa, estuvo en una condición que le mandaron reposo absoluto. Imagínense eso. Si la mamá requiere reposo absoluto, ¿quién va a cuidar al niño? Porque yo tengo que ir a trabajar. Nos tuvimos que mover a la casa de los suegros y entonces ahí a Lili pues la atendían tanto su mamá y yo me iba a trabajar, pero en lo que yo andaba trabajando arduamente con el sudor de mi frente, allá en la casa, mira, la abuela, él tenía en los brazos a la nieta, llegaba el abuelo del trabajo y quería cargar a la nieta, llegaban los tíos, era la primera sobrina, quería cargar a la nieta. Cuando yo llegaba y que finalmente ya todos se iban a acostar, ¿quién cargaba a la niña? Y empezaba aquel llanto cuando yo la ponía en la cama a dormir. ¡Guau! Y el único que estaba despierto y que tenía que cuidarla era yo, para que todos los demás que habían estado cargándola todo el tiempo pudieran dormir. Así pasó, fue como una semana. Cuando ya regresamos a casa, pues entonces la primera noche después de cuando llegó la hora, la llevo a su cunita y le digo, buenas noches, y la acuesto. ¡Guau! Empieza otra vez el llanto. Le dije, no, ahora que llore todo lo que quiera. Y en la cama con mi esposa, ahí estaba la lucha. Pero Carlos, fíjate que le cambiaste pañal, no hay ningún gancho puyándola, no tiene dolor de nada, que llore. Y lloró hasta que se le acabaron las fuerzas. Y así se durmió. Al otro día, otra vez, buenas noches, y otra vez el gran llanto, y otra vez, ahora ya fue menos lucha en la cama, ya Lili entendió, y entonces lloró hasta que se quedó dormida. La tercera noche, buenas noches, y se quedó. Ya estaba entrenada. ¿Ven? Por la misericordia de Dios solo tomó 2 veces, pero ya estaba entrenada, que esa era su cama y que esa era la hora de dormir. ¿Ven? Entonces, esas cosas son las que tenemos que ir aprendiendo. El bienestar de los niños, también el hacerles horarios. Eso ya lo practicamos con nuestros hijos aún cuando ya eran grandes, ¿verdad? Que a cierta hora los mandábamos a la cama en la tarde, después de la escuela y todo, a que descansaran. Aunque fuera por un rato, les poníamos un periodo de tiempo de descanso, porque era bueno para ellos, ¿verdad? Para que fueran pasiones. Todo eso es entrenamiento. Obviamente, insisto, la forma en que nos tratábamos con Lili, cómo reaccionábamos ante las cosas y todo lo demás, todo eso era la escuela de la vida en el hogar. Y eso es lo que más afecta a los niños para bien o para mal, porque se queda en su subconsciente. Y la mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos gobernados por nuestro subconsciente. Y por eso es que nuestros defectos, nuestros malos hábitos, no los vemos. Porque no fueron aprendidos o escogidos conscientemente, sino que fueron inculcados en nosotros. Y entonces cuando nos dicen, no, es que vos cómo haces esto y esto, yo no soy así, ¿verdad? Porque es subconsciente. Padres, entiendan. ¿Recuerdan la oración de Manoah? ¿Qué debemos hacer? Dijo, la madre se abstendrá de todo que le estamos prohibiendo al niño. En otras palabras, la madre le tiene que enseñar por medio de vivirlo, de la vivencia. Desde luego incluye a los padres también, pero en este caso específico en la madre, porque tenía que ser desde el vientre. Ya cuando sale del vientre, ya entramos los dos en acción. Bien, entonces, otra cosa importante. Si los niños son unos angelitos con cachos y cola, eso significa que va a haber conflicto. El alma del niño no está entrenada. Entonces, cuando le duele algo, quiere que lo atiendan. Cuando tiene hambre, quiere que lo atiendan. Cuando se siente aburrido o solo, quiere que lo atiendan. En otras palabras, el niño es egoísta, como nosotros los padres. Pero ya nosotros somos más grandes y entendemos un poco. Pero el niño no entiende nada. Tiene que ser, ¿qué? Entrenado. Porque va a haber conflicto. Él va a querer, él o ella, el bebé, va a querer que la atención, que lo atendamos. Y las madres, muchas veces, ay, mijito, de todo. No pueden ni siquiera hacer el niño, porque, ay, ¿qué le pasa al niño? Están tan conscientes.
y entonces empiezan a ser manipulados o se van adaptando a los deseos del niño. Por lo tanto, mientras más rápido se dé el conflicto de voluntades, el niño quiere hacer su voluntad y nosotros no, nosotros queremos que se haga la nuestra, mejor. Porque mientras más chiquitos son, es más fácil ganarles. Ya cuando son más grandecitos, la cosa se pone más difícil. Bien, entonces, entienda eso. Va a haber un conflicto por voluntades. Le llaman algunas veces que es muy caprichoso, que está armando un berrinche, cosas de ese índole, pero todo eso es un reto, un conflicto de voluntades. Y tenemos que enseñar quién manda en casa desde el principio y establecer ese cuidado de que le toleramos lo tolerable. Desde luego, si llora, no sabemos por qué está llorando, hay que investigar si hay algo que le está afectando y todo eso. Pero sí, como en el caso pues de dormir, ya le habían cambiado su pañalito, ya se le había dado la pacha, ya estaba todo listo, no había una necesidad. Sencillamente, como estaba acostumbrada a andar de brazo en brazo hasta que se dormía, quería seguir cómodamente que la estuvieran maquillando para dormir. Pero ese no era mi trabajo. A esa hora yo quería dormir también y necesitaba dormir. Entonces tuvo que haber un entrenamiento. Ok, el conflicto, entonces entiéndase. Lo que pasa es que como son bebés, no se piensa, si fuera una persona ya más grandecita, un hijo más grande, y entonces nos está llevando la contraria, ya no seas malcriado, ¿cómo te atreves a? Pero como son bebés, no se les ve como conflicto, no se les ve como, ay, está malcriado, está llorando, no, sino que, ¿qué tiene mi amorcito? ¿Qué tiene? Ven, si no saben diferenciar, que la diferencia de simplemente choque de conflicto, de voluntades, quién quiere hacer su voluntad, entonces no van a ir entrenándolos desde el principio. Ahora, el entrenamiento, fíjese, en el reino animal, ¿verdad? En los que no tienen raciocinio, el entrenamiento no dura tanto, ¿verdad? Dicen que, por ejemplo, un oso, ¿verdad? Puede llegar a estar ya listo para valérselas un león en poco tiempo, ya en un poco tiempo ya son adultos, ¿verdad? Para pelear y todo. El niño no, por la gran diferencia de que tanto los animales tienen su cuerpo, pero no tienen raciocinio, no tienen alma. Los humanos tenemos alma. Y el alma es el centro de las emociones, el centro de la voluntad, de los sentimientos. Y eso no se entrena en un año, 2 años. En 2 años ya caminan, ya pueden ir al baño, ya les podemos enseñar todo lo que querramos, pero no están listos para enfrentar al mundo. De hecho, la mayoría de edad, a los 18 años aquí en Guatemala, los jóvenes siguen siendo jóvenes inmaduros. En la Biblia, Dios no tomaba en cuenta a nadie antes de los 20 años. A los 20 años ya los contaba para contarlos como adultos. Entonces, recuérdense, lo que más necesitamos es entrenar el alma de nuestros hijos. De hecho, cuando se habla de salvación en la Biblia, se habla de salvar el alma. Pero no es salvar el alma del pecado. Así como ya recibió a Cristo, ya salvó su alma. Ya recibió a Cristo, nació de nuevo. Pero así como nace un niño físico y su alma no está entrenada, también cuando nace de nuevo el espíritu que estaba muerto, separado de Dios, todavía tiene un alma, pero ahora no solo un alma que no está entrenada, sino que está mal entrenada. Y si imagínense cómo nos cuesta corregir a nuestros niños, prácticamente vienen con un alma sin entrenamiento. Entonces es de empezar a enseñarles. En cambio, cuando nos convertimos los adultos, nacemos de nuevo, lo que nace es nuestra comunión con Dios, nuestro espíritu, pero nuestra alma sigue igualita de malcriada y de mal entrenada como al principio, y hasta por eso es como Pablo dice, así como yo estoy diciéndole ahorita que va a haber conflicto entre las voluntades de los padres y los hijos, Pablo dice, no solo eso, en nosotros hay conflicto entre el deseo
de nuestro espíritu que ya nació de nuevo y que desea hacer el bien, y nuestra alma que está acostumbrada a hacer lo malo, la carne. Esa lucha que tenemos los adultos, mire cuánto se puede ahorrar el sufrimiento de nuestros hijos si entrenamos su alma desde que están bebés. Va a ser mucho más fácil. Yo creo, entre las tantas misericordias de Dios, yo creo que la educación que me dio mi padre, nunca me enseñó matemáticas. Perdón. La multiplicación sí la aprendí con mi papá. Eso sí, aprendí a multiplicar y todo bajo el cuidado de mi papá, porque como él era comerciante y todo lo que manejaba bien eran los números, y eso sí me transmitió bien. Pero el punto es, mi papá no nos enseñó a... Él fue un huérfano que solo cruzó el primer año de primaria, pero nos enseñó las lecciones más importantes de la honestidad, del respeto, del trabajo duro, de la verdad. Y de esa manera, porque decía que aparte de las muchas misericordias de Dios, creo que lo que me permitió, cuando me presentaron el Evangelio, cuando me hablaron de la Biblia y de que Dios me conocía y tenía un propósito, lo que más me ayudó a recibirlo y luego a leer la Biblia y creerla y aceptarla tan fácilmente, fue el entrenamiento que mi padre me dio en obediencia. Ah, sí, yo le obedecía por el miedo al chicote de caballo que tenía si no le hacía caso, pero la cosa es que de todos modos me entrenó a obedecer. Y por eso también nunca tuve problemas en mis trabajos. Mi jefe era mi jefe, me cayera bien o me cayera mal, era mi jefe. Yo hacía lo que tenía que hacer y lo trataba de hacer lo mejor que podía. O sea que el entrenamiento entonces es lo que Dios ha dejado como lo primero que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es enseñarle a los hijos las normas. Pero aquí le voy a terminar esta lección con lo que considero, ya que lo he dicho con otras diferentes palabras, pero ahora se lo quiero decir con palabras específicas. Los dos elementos en la educación de los hijos, hágase la idea, imagínese una L, pero una L grandota. En la parte de la izquierda, la parte vertical de la L, abajo póngale 0 y arriba póngale 100. Eso es entonces el porcentaje, ¿verdad? De 0 a 100. Y luego aquí en el 0 comienza la otra línea, la horizontal. Póngale de 0 y en el otro punto 18, porque aquí en Guatemala 18 es la mayoría de edad. Entonces, si se da cuenta, está formando una L. En realidad la L así, ¿verdad? Porque aquí está el 100% y aquí está a los 18 años. Con dos flechas, una que comienza de aquí para acá, o sea, desde arriba, del extremo alto del porcentaje al extremo bajo de los años, hasta los 18. De 0% a 18, una línea que viene bajando. Y de 0 a 100, que es el porcentaje, una línea subiendo. En esa X que está ahí, las dos líneas así, significa que cuando el niño tiene 0 años, tiene que ser controlado 100%. Cuando el niño nace, obviamente es un control absoluto, y no enseñamos nada. Con palabras, pues, porque sí vamos a estar invirtiéndole en nuestro amor, nuestro cuidado y todo lo demás. Pero al mismo tiempo, la flecha viene bajando. Quiere decir que el control está diseñado a perderse a los 18 años. Tenemos la oportunidad mientras tenemos a nuestro hijo bajo autoridad, desde los 0 años hasta los 18, es cuando tenemos control. Al mismo tiempo, de los 0 años a los 18, la enseñanza tiene que ser progresiva, queriendo decir con esto que cuando son 0 años
no le enseñamos teoría, nada, sino que esta va creciendo conforme la mente del niño va capacitada para recibirlo. La meta entonces es que a los 18 ya no tenemos absolutamente nada de control sobre nuestros hijos, y lo más que podemos compartirles, si ellos lo permiten, es enseñanza como asesores, como consejeros. Eso es sumamente importante. Control de los niños. Los niños se pueden controlar. No me digan, yo sé que ahí tal vez voy a nadar contra la corriente, no sé si es un 98% el de contra, y yo solo tenga a mi favor el 2%, si es mucho, de que los niños sí se pueden entrenar a estar sentaditos quietos cuando tenemos visita, o cuando vamos a visitar a otros, o cuando vamos a reuniones, cuando se va a la iglesia. Todos caen con que, ay, no, es que el niño no puede estar. Claro que puede, si se le entrena, puede. Entonces, regresemos a la responsabilidad de los padres. Volvemos a los soldados, volvemos a la gente. Cuando se llega, no se llega con la actitud de obedecer todo, y peor si les cae mal lo que le están diciendo a uno, o lo que sea, pero se les está quedando, inculcando. Se recuerda que leíamos de que la palabra inculcar es darle una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que se le queda. Se le va inculcando hasta que es obediente el soldado. Se le va inculcando al niño hasta que es obediente. Paro aquí y resumo. Los niños tienen doble naturaleza, ¿verdad? La naturaleza de Dios en el espíritu y la naturaleza de Adán, el pecado. Esa naturaleza adámica es egoísmo, es nuestro egoísmo. Por eso que todos somos egoístas, que no solo una persona, sino que hay varias personas que son, no, todos somos egoístas. Todos somos egoístas. Entonces va a haber un conflicto de voluntad. Eso téngalo por cierto. Mientras más rápido se dé, mejor para usted, padre. Porque hay que ponerle un alto. Y cuando son bebés, cuando son más chiquitos, niños o chiquitos todavía, cuando se les pone el alto, ya, y se entiende que ese es un mandato, que estamos diciendo que así se hace la cosa, es más fácil. Pero si dice, no, déjalo que sea niño ahorita. Cuando ya sea grandecito, entonces lo entrenás. Cierto, se puede. Nuestros hijos ya tenían 8 la mayor y 6 el menor cuando nosotros comenzamos. Y sí se puede, pero hubiera sido 1000 veces mejor, aún para ellos, si yo hubiera conocido esto antes. No hubiera cometido el pecado de corregir a mi hija airadamente, que es un pecado bestial, si hubiera tenido el conocimiento antes. Por la misericordia de Dios todavía era una edad en la que la gracia de Dios la ayudó a ella a poder perdonar esa maldad, y me ayudó a mí a recibir el perdón y poder seguir adelante. Así que por favor, padres, mire, cuesta. Cuando ya estamos... una última cosa voy a decir porque no está en mis notas. Por favor, no me salgan con que los niños de hoy son diferentes. No me salgan con que, ahora sí que... No. La Biblia dice que todo sigue siendo lo mismo. La misma naturaleza humana caída y las mismas actitudes egoístas y pecaminosas, y consecuentemente las mismas soluciones del manual del Creador. Porque aunque usted no lo crea, Él, siendo omnisciente, sabía que iban a pasar todos estos años y que nuestros hijos, nuestros nietos, los chiquitos, iban a nacer hoy. Y dijo todavía en su manual, sí, también para ellos aplica la vara y para ellos aplica la educación. Así que si usted quiere clases de paternidad, la tiene a su alcance en el manual del Creador. Ok, ahora sí, preguntas o comentarios.